Les saludos a todos entonces con mucho cariño. Ya este es el segundo programa de Teología Sencilla. La verdad que es un programa o un canal que nace con una necesidad de poder glorificar a Dios públicamente, de dar a conocer el reino de Dios, de dar a conocer la gracia de Dios. Y es por eso que comparto con ustedes en esta hora. También comparto con ustedes lo importante del tema de conversación que vamos a estar realizando, y es por eso que le pido que usted pueda compartir este like con distintos amigos, hermanos cristianos que estén interesados en poder resolver algunas dudas sobre un tema muy importante que en la iglesia la verdad que se aborda muy poco, y es la escatología. Así que por lo tanto pueden saludarnos a través de las redes sociales, envíen sus saludos, envíen las banderitas de los países de orígenes. Aquí vamos a tener también, vamos a estar atentos para poder mostrar al aire sus saludos. También vamos a dar un espacio para las preguntas. Vamos a ir ahí tomando apuntes de las preguntas que se vayan originando en el desarrollo de la conversación, y en algún momento del programa se las vamos a plantear al pastor Natal, y también vamos a poder tener alguna respuesta a sus dudas. Así que no olvide compartir esta transmisión. Estamos transmitiendo actualmente por el Facebook de Teología Sencilla, por el Instagram también de Teología Sencilla. Estamos también a través de YouTube. En YouTube nos encuentras como Teología Sencilla, y un Facebook especial que es el Facebook de la Iglesia Gracia Soberana en San Antonio. Así que también de esa forma usted puede acceder a esta conversación. Comparta cualquiera de los medios que esté usando para poder cumplir con nosotros. La línea editorial que tiene Teología Sencilla, y es un canal que estamos empujando para poder alcanzar a muchos y presentar a este Dios lleno de gracia, es que el enfoque principal de esta página es compartir conceptos bíblicos fundamentales centrados en Cristo, a través de una centralidad en Cristo, con una hermenéutica gramatical histórica. Así que la verdad que los reels que nosotros compartimos buscan fortalecer los conceptos prácticos de la vida cotidiana, ¿verdad? Los live, por otro lado, buscan generar instancias de conversaciones con pastores maestros, los cuales pueden entregarnos ciertas herramientas para que nosotros podamos también estudiar las escrituras, ¿cierto? Siempre entendiendo que la sola escritura es una de las doctrinas importantes que nosotros debemos abrazar. Buscamos la unidad de la Iglesia universal en Cristo, y nos enfocamos principalmente en conceptos que unen la fe del cristiano. Somos participantes de distintas denominaciones, de distintos países, distintas culturas, pero tenemos algo que nos une, y ese es Cristo. Así que por lo tanto, este canal busca esa centralidad. También conversamos con hermanos que abracen doctrinas fundamentales coherentes según la revelación de la palabra del Señor. Somos trinitarios, y Cristo, ¿verdad? Cristo es Dios en medio nuestro, así que por lo tanto, esas son parte de las doctrinas fundamentales que nosotros abrazamos. Cristocéntrico, somos trinitarios, creemos en el Espíritu Santo como una segunda persona de la Trinidad. Así que por lo tanto le invitamos ya a que pueda compartir, seguir compartiendo en sus redes. Déjenos sus comentarios, sus mensajes, para poder también hacerlos ver a nuestros hermanos que están participando. Y ya quiero presentarle el tema central de hoy. El tema central de hoy trata sobre la interpretación del libro de Apocalipsis. La verdad que cuando se escucha hablar de Apocalipsis, muchos tiemblan, muchos arrancan, muchos dicen, pero ¿cómo voy a interpretar un libro tan difícil? Pero hoy día, gracias a Dios, nos ha provisto, ¿verdad?, el tiempo del pastor Natán Díaz, quien nos va a estar de alguna forma compartiendo lo que él conoce sobre este tema. El pastor Natán nació en la Ciudad de México. Él es de madre americana y también es de padre mexicano. Así que su ascendencia es de padres misioneros que fueron plantadores de iglesia allá en México, ¿sí? Él estudió teología en el Instituto Bíblico Moody en Chicago, y la verdad que también él ya es un hombre casado, es un pastor que tiene su esposa y tiene 3 hijos, ¿verdad?, con los que comparte su iglesia local en Coajimalpa. ¿Lo dije bien, Pastor Natán? En Coajimalpa. Y la verdad que también no puedo dejar exento alguna parte de la reseña de él, donde tengo que hacer mención que el pastor Natán ha sido escritor de algunos libros muy conocidos, entre ellos uno que se llama Texto fuera de contexto, otro que es muy bueno para la vivencia diaria, que se llama Si Dios Si Dios es bueno, ¿por qué existe el mal? Y su último libro, conocido como
Escatología práctica. El prólogo de este libro lo escribió el pastor Sugiel Michelén. Actualmente el pastor Natán también es colaborador de comentarios bíblicos en la Biblia de Estudio del pastor Miguel Núñez, así que tenemos un invitado de lujo hoy día. Es parte del equipo de traducción del programa Renovando tu Mente del doctor Arcies Sproul y también es traductor de podcast al español de Ligoniel. Así que quiero que recibamos con mucho cariño al pastor Natán, quien está hoy día presente en medio nuestro. Bienvenido, Natán. Y también quiero presentar a Pastor Pablo Bahamonde. Pastor Pablo Bahamonde es el pastor principal de la Iglesia Gracia Soberana en la ciudad de San Antonio, en la quinta región, en Santiago de Chile. Así que este programa es internacional. Oye, ¿cómo eso de Santiago de Chile? Valparaíso, por principal. Sí, muchas gracias, Cristian, por la invitación. La verdad es que, como tú decías, es un lujo ahí poder conversar también con el pastor Natán de este tema que es bastante interesante. Así que muchas gracias por la invitación. Bueno, hoy día en este programa de Teología Sencilla vamos a iniciar con una serie de preguntas. Y estas preguntas van a estar primero introducidas entendiendo lo que es el concepto de la escatología. Y para eso nos gustaría que el pastor Pablo nos pudiera dar una pequeña reseña de lo que es la escatología. Sí, bueno, nosotros dentro de nuestras iglesias tenemos la bendición de poder contar con un conocimiento acerca de lo que es la teología sistemática. La teología sistemática es ese sistema que tenemos a disposición nuestro del orden de las doctrinas y que nos permiten ahí en realidad poder tener en orden todas estas doctrinas fundamentales. Dentro de esta teología sistemática y las doctrinas que nosotros como cristianos necesitamos saber, está la doctrina de los últimos tiempos, la cual se llama la escatología. Entonces, resulta bastante interesante poder ver este tema y desde las posturas en realidad que nuestro hermano Natán, él suscribió, para que podamos entender cómo esta postura nos puede bendecir y cómo es lo importante para nosotros conocer la doctrina de la escatología, la doctrina de los últimos días. Así que les invito a estar atentos y sobre todo agradecidos por la bendición que tenemos de conocer un poquito más acerca de esta hermosa doctrina. Y para ello, bueno, vamos entonces a hacer la primera pregunta aquí a nuestro gran amigo Pastor Natán, y es ¿por qué la iglesia debería conocer y estudiar la escatología, Pastor Natán? ¿Cuál es el motivo principal? Porque debe ser fortalecer el conocimiento de la escatología. Bueno, la razón principal por la que la iglesia debería estudiar escatología es porque está en la Biblia. Esa sería una razón muy simple y muy fácil de dar, porque claramente hay diferentes grados de prioridad y de importancia que tienen diferentes doctrinas aún dentro de la misma Biblia. No todas las doctrinas tienen la misma importancia. Y como decía el pastor Pablo, de hecho, si empezamos con la teología propia y el conocimiento de Dios, pues esa sería la doctrina más importante, seguida por la salvación, la soteriología y también la antropología, que tiene que ver con el estudio del hombre y qué dice la Biblia sobre nosotros. Pero dentro de todo eso, también tenemos otras doctrinas como eclesiología y en este caso escatología, que creo que aunque no están hasta arriba en la lista de prioridades, sí son doctrinas importantes porque tienen que ver con la manera en la que el cristiano vive su vida y es santificado. Los medios que Dios usa, estas doctrinas Dios las usa para darnos esperanza, para ayudarnos a entender más aspectos acerca de su carácter y su naturaleza. Y obviamente eso afecta la manera en que vivimos todos los días como cristianos.
lo que nosotros sepamos acerca del futuro que Dios ya nos ha mostrado y nos ha prometido, va a afectar las decisiones y la manera en que enfrentamos la tribulación y las aflicciones del tiempo presente, que es básicamente lo que dice Pablo en Romanos 8:18. Considero que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Entonces, Pablo ahí muestra claramente cómo la escatología afecta nuestra manera de vivir hoy. Las aflicciones del tiempo presente las tenemos que ver a la luz de lo que vendrá, de el triunfo que Dios tendrá sobre del mal y sobre el pecado y sobre Satanás y el mundo espiritual al final de los tiempos. Eso siempre tiene que ser algo que transforme la manera en que vivimos hoy, especialmente en medio de la aflicción, la tribulación, la persecución, lo cual es el contexto justo de Apocalipsis. Apocalipsis está escrito en ese contexto donde la iglesia tendría toda la razón para sentirse desanimada, para sentirse desalentada por las circunstancias de discriminación, de opresión, toda clase de cosas que estaba sucediendo que tú puedes leer en las 7 cartas a las 7 iglesias en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, que te darían una perspectiva clara de que Apocalipsis es un libro pastoral. En realidad es un libro escrito para la iglesia, que tiene el diseño específico de Dios de darnos esperanza. Ese es, creo que, el propósito de esa carta, darnos esperanza, ayudarnos a vivir la vida en el presente a la luz de lo que vendrá y lo que Dios nos dice que está en su poder. Él es soberano sobre todas las cosas. Y pocos libros como Apocalipsis que dejan eso tan claro, que Dios realmente sabe hacia dónde va todo. Y por eso creo que escatología es algo que todo cristiano debe de estudiar en algún momento. No sería la primer cosa necesariamente que pondría a un nuevo cristiano a estudiar, pero muy pronto. No me tardaría demasiado en que pudiera empezar a estudiar escatología seriamente. Y bajo esa línea, Pastor Natán, ya de una manera más íntima, más particular, ¿qué implicaciones prácticas ves tú en tu vida que te ha traído el conocimiento de la escatología? Pues es algo de lo que ya estaba mencionando, que tiene que ver con el siempre poder reenfocar qué tanto me debe de afectar algunas cosas que estoy viviendo hoy. Una de las cosas, y esta es escatología personal, pero una de las cosas que realmente creo que Apocalipsis habla mucho, y esto aquí sí depende de tu postura escatológica, vas a ver Apocalipsis hablando del estado intermedio, creo yo, en una gran parte del libro. Y al decir que está hablando del estado intermedio, creo que eso implica que es una realidad hoy. Por ejemplo, lo que estamos leyendo en los capítulos 4 y 5. Entonces, 4 y 5, algunos tomarían como que eso es futuro. A partir del capítulo 4, el capítulo 4 en adelante es todo eventos futuros que todavía no han sucedido. Eso es lo que algunas posturas dirían. Pero yo veo el capítulo 4 y 5 como una descripción de lo que es una realidad, especialmente a la luz de lo que Cristo logró en su primera venida, que es adoración en el cielo, multitudes en el cielo, como describe el capítulo 7, una multitud que nadie puede contar, de toda tribu, lengua y nación, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Y el capítulo 20, y ya nos estamos metiendo aquí en toda la controversia, pero el capítulo 20 que describe que las almas de los que han muerto por causa del evangelio están sentados en tronos reinando juntamente con Cristo. Mis padres, ambos, mi papá era uno de los pastores en la iglesia donde yo pastoreo,
y éramos 4 pastores. Mi papá falleció en el año 2018 de un infarto y 2 semanas después falleció mi mamá. Cuento esa historia en el libro de Si Dios es bueno, ¿por qué existe el mal? Porque es como vemos momentos difíciles y de tribulación en nuestras vidas y cómo Dios las usa para bien en la vida de sus hijos. Pero Apocalipsis 20 se volvió un capítulo muy especial para mí, especialmente cuando fallecieron mis padres, porque era esta esperanza real ahorita, no nada más de un momento en el futuro de algún día habrá este reinar con Cristo. No, es la promesa de que si tú mueres en Cristo hoy, tú ya estás sentado en un trono reinando juntamente con Cristo. Tú ya formas parte de lo que Cristo está haciendo activamente en la historia de la redención, como el pueblo de Dios que ya está en su presencia. Y eso para mí se convirtió en un gran consuelo. O sea, Apocalipsis 20 es un pasaje que consuela mi corazón en cuanto a dónde están mis padres hoy ya. Esto es una realidad para ellos hoy. No es algo que no sé cuándo sucederá y en algún momento en el futuro, sino realmente sí ya tiene una función de darme paz y esperanza a la luz de uno de los momentos más difíciles que he tenido que vivir hasta este momento en mi vida, que es la pérdida de mis padres. Pero como ellos habían puesto su confianza en Cristo, como ya eran creyentes, tengo completa seguridad y completa esperanza de que ellos están en la presencia de Cristo, en la presencia de Cristo, con todo lo descrito en Apocalipsis 20, de esa bendición de reinar, esa bendición de poder gozarse en la presencia del Cordero, como describe el capítulo 5. O sea, todas estas descripciones de Apocalipsis, creo yo, eh, mucha gente tiene muchas preguntas sobre qué pasa si morimos hoy, cuál es la realidad. Y eso es un verdadero, es una verdadera aflicción para muchas personas, no saber cuál es la realidad de alguien que muere. Qué tan conscientes están, de qué están conscientes o están nada más dormidos hasta que regrese Jesús. Todas estas preguntas surgen que son reales, y creo que Apocalipsis da la mayor cantidad de respuestas a esa pregunta de todo el Nuevo Testamento. Entonces, y creo que están diseñadas ahí porque Dios sabe que todo cristiano va a experimentar pérdida en esta vida, especialmente la pérdida de queridos que también han confiado en Cristo, cercanos a nosotros. Y ese es un ejemplo, nada más estoy escogiendo un ejemplo de cómo la escatología ha tenido un efecto profundo en mi vida como cristiano, que ha traído paz y gozo a mi corazón de una manera que Dios ha diseñado específicamente para la escatología. Sí, qué bello. Mira, nombraste el capítulo 4 y 5 del libro Apocalipsis, y ahí podemos ver en conclusión, como un pequeño resumen, que toda la creación y todas las cosas finales son hechas para la gloria de Dios. Sí. Ahora yo te pregunto, a nombre de muchos que yo sé que están conectados y están teniendo ciertas dudas respecto a la interpretación del libro Apocalipsis, pero ¿cómo la escatología de alguna forma nos impulsa a una adoración mayor? ¿Cómo podemos usar el conocimiento de la escatología para adorar a Dios de una manera más profunda? Pues es que en la escatología ves el carácter y la naturaleza de Dios expresados de una manera muy, muy particular, donde Dios está guiando la historia y no hay nada que suceda hoy que esté fuera del control y del poder y del plan de Dios. Eso tiene que llevarnos a adorar a Dios, porque no, significa que entonces aún las circunstancias más desalentadoras de este mundo no son circunstancias que se le han salido de las manos. Y el poder ver a un Dios que tiene esa magnitud de poder y de soberanía, donde aún las cosas malas van a cumplir un propósito bueno al final, obviamente nos lleva a adorar a Dios. Es más, tú mencionas Apocalipsis 5, 4 y 5 como un ejemplo. Por supuesto, ahí la adoración es espectacular en el cielo.
en la presencia del trono de Dios y del Cordero. Pero en el capítulo 19 es interesante que el capítulo 19 muestra adoración en el cielo, que es el único lugar en todo el Nuevo Testamento donde se usa la palabra aleluya. Es el capítulo 19 y es en el contexto de adoración que estalla en el cielo porque ya llegó el juicio de Dios sobre la tierra, porque los enemigos de Dios están siendo juzgados. Entonces es increíble que el juicio de Dios trae adoración de esa magnitud y de esa manera. O sea, pensarías que el ver la condenación de las naciones y el juicio de las naciones y el ver tanta gente perdiéndose sería una causa de tristeza, pero de hecho la Biblia nos muestra en este capítulo que pasa exactamente lo contrario, trae gozo y adoración en el cielo, ver que la justicia de Dios ahora se está manifestando de una manera que nunca se ha visto antes en toda la historia. Esto es lo que va a suceder en la segunda venida de Cristo y que hay justicia completa y perfecta y que no hay ningún pecado, ninguna injusticia cometida en toda la historia que no será juzgada perfectamente por Dios y castigada perfectamente por Dios. Lo cual, como vemos en el capítulo 6, cuando estamos leyendo acerca del sexto sello, si te acuerdas, es esta petición de los santos diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, vengarás la sangre de tus siervos? ¿No? Y dice, todavía no es el momento, espérense. Y ya en el capítulo 19 encuentras donde, ahora sí. Y eso provoca adoración en el cielo. Ahora sí está vengando, es la venganza de Dios como vindicación del pueblo de Dios. Y eso es adoración. Entonces, ¿qué hace que el pueblo de Dios adore a Dios? No nada más nuestra redención, sino también la justicia perfecta de Dios, condenando el pecado perfectamente en toda la humanidad, lo que también nos causa adorarlo. Entonces, es algo como lo que dice Pablo en Romanos 9, ¿no? Dios será glorificado en los vasos de deshonra y Dios también será glorificado en los vasos de misericordia. Ambos traen adoración, ambos cumplen un propósito en el plan de Dios. Entonces, creo que la escatología nos muestra estos dos lados de una manera muy, muy clara, como ninguna otra doctrina nos muestra. Que Dios es soberano sobre todas las circunstancias de toda la historia y que al final Él será glorificado tanto en su juicio como en su salvación. Esa es la narrativa bíblica, esa es la historia de la Biblia. Al final se ven estas dos cosas siempre juntas, juicio, salvación, juicio, salvación, juicio, salvación, y Dios siendo glorificado en ambos. Pero al final de los tiempos, cuando Jesús regrese nuevamente, encontrará una culminación y una manera de expresarse que jamás se ha visto antes, porque será absoluta. Y eso debe de ser razón de adoración para nosotros como cristianos. Creo que esa es la pregunta, ¿no? Sí, una respuesta muy clara. Aprovechemos un poco a mencionar que, bueno, claramente el tema de la adoración es importante y se refleja más en una postura como la que tú tienes, en una postura escatológica a la cual tú estás suscrito, que es en realidad donde la base esencial el mensaje esencial de tu postura es el Evangelio. Sin embargo, hay otras posturas que miren la escatología como un evento que todavía no acontece, no ha comenzado, eso está por venir, todavía no llega, no estamos en los días finales en esa postura, y probablemente quizás para ellos y a los que conservan esa postura sean un poco más fatalistas,
con respecto a la escatología, por eso que se llenan un poco de miedo, de terror, ven todo de una manera muy terrorífica, sin disfrutar lo que tú mencionabas, sin disfrutar el hermoso fruto de conocer esta hermosa doctrina. Entonces, ¿qué te parece si nos orientas un poquito? Porque con mucha probabilidad el público de aquí, Cristian, en su hermoso programa, es diverso. Pero ¿qué te parece si nos adelantamos un poquito y nos hablas un poco acerca de las diferentes posturas escatológicas y también nos hablas un poco de la tuya, de cómo eso te ha traído gozo también? Tu postura, cómo te ha bendecido a ti, pero háblanos un poquito de las diferentes posturas. En realidad se pueden dividir en 4 principales. Hay variaciones de cada una de estas, entonces es a veces difícil generalizar en los detalles porque cada postura tiene sus variaciones y depende de con quién hablas vas a ver algunas diferencias. Pero en general tenemos el premilenialismo dispensacional que ve realmente el regreso de Jesús en 2 etapas. En el rapto antes de la tribulación final, que por lo regular en el dispensacionalismo se considera como un periodo de 7 años, dividido a la mitad, marcado por el anticristo, la reconstrucción del templo, de la destrucción del templo, y después, al final de la tribulación, la segunda venida, que implica algún tipo de juicio temporal para algunos solamente, de tal manera que algunos pasan al reino milenial y hay un reino milenial de, obviamente, 1000 años que tiene que ver en gran parte con cumplir las promesas hechas a Israel en el Antiguo Testamento. En particular, ese es el propósito del reino milenial, que Dios pueda cumplirle a Israel cosas que le prometió. Y entonces al final del reino milenial hay otro juicio que es lo que consideran que Apocalipsis 20 explica como la segunda resurrección, que es el juicio de los impíos, y sería entonces el juicio del trono blanco, que también está en Apocalipsis 20, y entonces ya pasas al estado eterno. Eso sería a grandes rasgos el premilenialismo dispensacional. El premilenialismo histórico vería el rapto y la segunda venida como un mismo evento. En eso estamos de acuerdo. Pero ¿qué pasa después de ese evento? Premilenialismo histórico también ve estos 1000 años como un gobierno de Cristo en la tierra. Hay algunos premilenialistas históricos con un poquito más de influencia dispensacional, aunque se consideran históricos, pero cuál es el propósito del milenio y cómo se ve varía un poquito también. Acabo de debatir con un pastor que dice que no necesariamente hay muerte durante el milenio, otros dicen que sí hay muerte durante el milenio. Y entonces tienes como algunas variaciones ahí interesantes de todos los premilenialistas, pero en general es que hay 1000 años, después de estos 1000 años igual está la resurrección de los impíos, la resurrección de los santos sería en la segunda venida, la resurrección de los impíos después del milenio y luego el juicio del trono blanco. Y en el postmilenialismo tendrías 1000 años previos a la segunda venida de Cristo, pero los 1000 años caracterizados principalmente por una naturaleza terrenal de paz y dominio sobre la tierra que la iglesia empieza a gozar en 1000 años, ya sea literales o simbólicos. Hay ambas posturas dentro del postmilenialismo, algunos lo ven más simbólico, algunos lo ven muy literal, pero el punto es que la iglesia avanza en su dominio e influencia de la cultura y la sociedad y el gobierno. O sea, en la política en general, la iglesia empieza a tener dominio antes de que Jesús regrese, de tal manera que ya para cuando Jesús regresa, ya hay como que
ya las cosas están mucho mejor en la tierra. Y entonces pasamos al estado eterno. A partir de la segunda venida, el postmilenialismo y el amilenialismo serían iguales. Pero el amilenialismo vería entonces la diferencia con el postmilenialismo. Sería que el amilenialismo ve estos 1000 años de reinado de Jesús más en un sentido espiritual que en un sentido terrenal. Entonces son simbólicos y representan lo que Dios está haciendo hoy a través de la iglesia y la predicación del evangelio. Y es este avance del reino de Dios ahorita, no en un sentido principalmente político y cultural, sino en un sentido de que las personas están escuchando el evangelio, están siendo transformadas por este poder de la predicación del evangelio, y esa es la misión de la iglesia. Las cosas sí van a empeorar, así como dirían los premilenialistas también, van a empeorar hacia el final, va a haber una oposición y un ataque hacia la iglesia que Dios mismo va a permitir, que Satanás reúna a las naciones y se haga guerra contra los santos y los venza, así es como lo explica Apocalipsis, y entonces, pero eso es algo muy, muy breve, muy temporal, que solo sucede justo al final, antes de que Jesús regrese nuevamente, y entonces hace justicia perfecta, está la resurrección de los santos y los impíos al mismo tiempo, y eso implica que Jesús regrese nuevamente, implica que ahora viene la restauración de todas las cosas, o sea, ese es el estado eterno, lo que es inaugurado en la segunda venida, lo que llamamos la era venidera. Entonces estamos en esta era y la era venidera, que son las dos eras que encontramos en el Nuevo Testamento, realmente explicadas, no hay otra. Y el problema a veces del milenio que proponen los premilenialistas es que no encaja ni en esta era ni en la era venidera, es algo como intermedio. Y eso es algo un poquito extraño en el Nuevo Testamento. Si quisieras tratar de encontrar o ubicarlo, realmente no está. Solamente tienes Apocalipsis 20 como una referencia de este periodo, si es que lo quieres interpretar de esa manera. Así que me parece que la postura amilenial es la más simple, es la más sencilla, porque es simplemente decir, bueno, Dios está haciendo algo hoy, está avanzando su reino hoy a través de la iglesia, la predicación del evangelio. Los que mueren en Cristo están reinando con él. La iglesia sí va a cumplir con su misión, aunque al final reciba oposición global de parte de Satanás y de las naciones. Inmediatamente Jesús va a regresar, va a hacer justicia y juicio sobre estas naciones que están en oposición a él, va a vindicar a su iglesia, va a ser la resurrección de los santos y de los impíos, va a ser la recompensa de los santos, el castigo de los impíos en diferentes grados y en una manera perfecta que Dios sabe porque él es el juez perfecto, y restaura todas las cosas. Es el fin del pecado, es el fin de la muerte, y ahora pasamos al estado eterno, cielos nuevos y tierra nueva, que es lo que anhelamos todos como cristianos al final, y creo que en eso estamos de acuerdo a las posturas. Ahí es donde termina todo. Nada más que nosotros creemos, los que tenemos una postura milenial, creemos que realmente ese momento comienza con la segunda venida. No tenemos que esperar otros 1000 años después de que Jesús regrese para que todas las cosas sean perfectas, sino que la segunda venida implica que todo es perfecto. Entonces es el panorama, el esquema más simple, porque solo tienes un evento que marca toda la diferencia entre esta era y la era venidera. No tienes estas pausas o estas paréntesis que otras posturas marcan en relación a la segunda venida, ya sea antes de la segunda venida, poniendo el rapto 7 años antes, o después de la segunda venida, poniendo el juicio de los impíos y la restauración de todas las cosas hasta 1000 años después. Y creo que eso solo complica el panorama y lo hace más confuso, y creo que no es lo que hace el Nuevo Testamento. Creo que si queremos armonizar el Nuevo Testamento, creo que hay maneras muy prácticas de armonizarlo y muy simples que nos ayudan a entender Apocalipsis de una manera mucho, mucho más sencilla. Y eso es lo que trato de explicar en el libro. Que Apocalipsis no es un libro tan difícil como la gente cree, pero depende de tu hermenéutica, qué tan complicado se hace. Así es. Bueno, mira, dentro de los comentarios que han llegado,
Diego Z04, tomando referencia a lo que comentaste del Apocalipsis capítulo 20, dice, pero el capítulo 20 empieza con el encadenamiento de Satanás y por consiguiente una situación de paz donde ya no está el engañador. Bueno, entendemos ahí que Diego tiene su interpretación respecto al tema y es lo que se está exponiendo acá Diego, y efectivamente estamos en vivo para los que están preguntando, y hoy día es día lunes 25 de marzo y son las 22:44, así que estamos en vivo ahí saliendo con esta transmisión. Y efectivamente el pastor Natán nos acaba de entregar unos lineamientos de cómo hay tres métodos o tres sistemas de interpretación de la escatología, y cómo estos tres métodos de alguna forma dividen el pensamiento, y muchas iglesias o muchos hermanos se dividen por abrazar una de estas posiciones, de estos sistemas. Y es lo que generalmente trae una inmadurez en el conocimiento de Dios. Pero me gustaría preguntarle, ya que estamos abordando este tema, al pastor Natán, entendiendo que hay tres sistemas distintos, hay tres interpretaciones distintas sobre la venida del Señor, algunos con rapto, otros sin rapto, solamente segunda venida, estamos en el milenio, otros esperan el milenio literal más adelante, de acuerdo a la interpretación. Pero la pregunta es, ¿estos tres sistemas distintos tienen algo que los entrelace? ¿Tienen una unidad? O sea, ¿pueden convivir hermanos que tienen distintas posiciones escatológicas? ¿Pueden abrazarse? ¿Se verán en el cielo? Muchas preguntas, ¿no? Claro, y yo creo que sí. O sea, yo creo que lo que nos une es mucho más importante que lo que nos divide, porque a grandes rasgos, lo que yo describo de la postura amilenial, a grandes rasgos, son eventos en los que todas las posturas están de acuerdo. Es decir, todos estamos de acuerdo que Jesús va a regresar nuevamente, que va a haber la resurrección de los santos, la resurrección de los impíos, juicio de los impíos, recompensa de los santos, vindicación de la iglesia, restauración de todas las cosas. Todo eso estamos de acuerdo. Nada más que las diferentes posturas dividen estas etapas en diferentes momentos. Pero eso realmente esa es la diferencia. Los principios más amplios nos unen. Y creo que eso es importante de notar, y que no hay razón para pelear y realmente para causar división por nuestras posturas escatológicas. Creo que ahí sí podemos estar elevando nuestra postura a un grado que no es necesario, si es que eso causa que tengas un verdadero conflicto con otro hermano en Cristo. A lo mejor tienes que reevaluar qué nos une primero y gozarte en eso. Porque eso creo que sí, históricamente la iglesia ha tenido varias posturas escatológicas, y muchas de ellas, hay algunas herejes, sí hay algunas posturas herejes, y si quieres hablamos de eso, cuáles son las posturas herejes de escatología, pero en general las posturas ortodoxas se pueden considerar dentro de esas cuatro que mencioné. Hay extremos dentro de esas que sí son herejías. Pero no creo que la mayoría de cristianos. ¿Como cuál es, Natán? ¿Quieren saber las posturas herejes de la escatología? Claro. Sí, por supuesto. Y me gustaría abordar la pregunta que hizo Javier. ¿Sí, Javier o Diego? ¿O cómo se llama? Diego se llama. Diego. Z. Me gustaría abordar eso del atamiento de Satanás, porque creo que ese es un muy buen punto, y hay una buena respuesta a eso. Pero las posturas herejes tendrían que ver, por ejemplo, con el preterismo completo, por ejemplo. Y preterismo se refiere a ver que los eventos de Apocalipsis ya sucedieron, principalmente en el primer siglo. Son y eventos la mayoría pasados. de eventos sí son eventos pasados, y muchos se cumplieron en el año 70, y hay un preterismo parcial que es sano, porque ve cómo la primera iglesia habría visto el cumplimiento de muchas de estas profecías. Incluye profecías también de Mateo 24, pero en general mayormente de Apocalipsis. Entonces, ese preterismo parcial está bien, pero hay un preterismo completo o absoluto que prácticamente ve todo en el pasado. Ya no ven nada para el futuro, incluyendo la misma resurrección. Hablan de que nuestra resurrección es completamente espiritual,
y que no hay una resurrección física futura, que toda la resurrección realmente ya sucedió en el pasado. Y creo que eso es una herejía. Creo que negar una resurrección corporal de los santos es en contra de lo que dice la Biblia. Creo que es muy claro que sí nuestros cuerpos serán resucitados y es un evento futuro. Entonces, hay un preterismo que cae en la herejía. Y obviamente hay excesos dentro de algunas posturas. El dispensacionalismo ha producido posturas escatológicas que han hecho de Israel un ídolo y que ven más importancia en la etnicidad judía que en la salvación por Cristo y, y, y Israel, el templo y todo eso se vuelven el enfoque central y no el evangelio. Entonces creo que hay aspectos de la escatología que nos pueden desviar del evangelio y posturas que lo han hecho. Dentro de muchos dispensacionalistas hay algunos que también han tratado de predecir la fecha del rapto de la iglesia, lo cual ha causado confusión y obviamente burla, con justa razón, y menosprecio hacia la iglesia, porque hace que la gente haga locuras, como renunciar a sus trabajos y vender sus propiedades y prepararse porque ya va a ser el rapto del día que dijo el pastor, porque hizo el cálculo de acuerdo a la Biblia. Y toda esta cosa de los códigos y cosas místicas que hay dentro de Apocalipsis también ha generado mucha confusión. Entonces, creo que hay excesos y hay malos usos de las diferentes posturas que han causado daño a la iglesia. Entonces, algunas son herejías y otras simplemente son muy dañinas en cuanto a lo que están enseñando. Y eso sí hay que ser claros. Pero dentro del cristianismo ortodoxo, que la mayoría de nosotros estamos en círculos y conocemos gente dentro de diferentes denominaciones que no están en estos extremos y tenemos diferentes posturas escatológicas y podemos tener unidad y no preocuparnos de que la gente está siendo engañada de una manera que cause un daño real a la iglesia. Creo que los principios más grandes e importantes son enseñados por las posturas principales y podemos gozarnos en eso, en esa unidad. Natán, y referente a la pregunta que hacía Diego, el hermano era Diego, ¿cierto? Ajá. Diego, sí. Diego, con respecto el hecho de que Satanás esté ya atado, háblanos un poco acerca de en el amilenialismo cómo se observa ese evento. Y yo después te quiero hacer una pregunta. Creo que la escuché por ahí en otra oportunidad, en otro enlace que tú tuviste. Pero háblanos un poco acerca de cómo observas el hecho de que Satanás ya está atado. Bueno, esa es una excelente pregunta, pero tenemos que considerar que cuando Apocalipsis 20 dice que Satanás es atado para no engañar más a las naciones, y eso es en el único sentido que dice que es atado, no explica más, no hay nada en el texto que dice hay paz en la tierra, no dice que hay que se le está dando la tierra a los judíos y que los judíos pueden reinar, o sea, hay muchas cosas que se le están agregando a Apocalipsis 20 normalmente que no dice Apocalipsis 20. De hecho, dice, para no engañar más a las naciones, y el reinado que describe es completamente celestial, son las almas de los que han sido decapitados, o sea, es claro que es gente que ha muerto, los que están reinando, y entonces es una escena en el cielo, como la escena del capítulo 7 y como la escena del capítulo 4 y 5 también creo, capítulo 14 también. Entonces, bueno, hay muchas cosas que se asumen que no está diciendo el texto, pero mi pregunta para cualquiera es, bueno, ¿qué significa Satanás es atado para no engañar más a las naciones?
tú podrías tomar ese pasaje y sacar todas tus conclusiones solo de Apocalipsis 20. Decir, bueno, lo que significa que Satanás es atado para no engañar más a las naciones es que hay paz y que entonces hay un periodo de una comunión y de una bendición en toda la tierra como nunca antes se ha experimentado. Claro, eso no está diciendo el texto, pero podemos agregarle todo eso e interpretar que eso es lo que implica que Satanás está siendo atado, que ya no puede hacer nada y que absolutamente está inmovilizado completamente, y eso es lo que muchos premilenialistas entienden cuando dice que Satanás es atado. Pero para entender la naturaleza de Satanás es atado, yo me voy al resto del Nuevo Testamento para entender qué más podría decir el Nuevo Testamento sobre esto que está siendo descrito en Apocalipsis 20. Y Claro. el primer pasaje es, ¿qué otro pasaje? Y es la pregunta, ¿qué otro pasaje en todo el Nuevo Testamento usa la misma palabra en griego de atar para referirse a Satanás? Hay otro pasaje que está en los evangelios que usa esa misma palabra para describir que Satanás está siendo atado, y es Mateo capítulo 12, versículo 28, que dice, si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, el reino de Dios ha llegado a ustedes. Y fíjense en qué contexto lo dice. O sea, el poder que Jesús está teniendo sobre las huestes de Satanás implica que el reino de Dios ha llegado. Esa es la implicación de este dominio que Jesús tiene. Y así es como lo describe. Dice, o cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata. Y entonces saqueará su casa. Entonces no importa qué postura tengas, tienes que explicar a qué se refiere el atamiento de Satanás en Mateo 12, porque Jesús dijo que vino a atar a Satanás. Entonces, tú podrás decir, bueno, eso no es Apocalipsis 20, pero de todas maneras, en algún sentido, Jesús vino a atar a Satanás en su primera venida. Eso lo dijo. Entonces, no hay manera de escapar o de evadir eso. Y no es el único pasaje. Creo que hay otros sinónimos de atar que también se usan en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Lucas 10, 17, que es cuando los 70 regresan y dicen, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado autoridad para pisotear sobre serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo, y nada les hará daño. Y es cuando les dice, sin embargo, no se gocen de eso, sino que su nombre está escrito en el libro de la vida, bueno, o que está escrito en los cielos. Es interesante todo eso que explica, pero el punto es que hay un dominio sobre las huestes de Satanás en ese punto, y lo describe como yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. O Juan 12, por ejemplo, Juan 12, 31, que dice, ya está aquí el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Pero yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Juan 12, 31 y 32. El príncipe de este mundo está siendo echado fuera, dice Jesús. O, por ejemplo, la pregunta sería, ¿a qué se refiere Colosenses 2:15 cuando dice, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él? Entonces, hay un triunfo en la cruz de Satanás y de sus huestes, donde habla de un triunfo y un despojamiento. El que practica el pecado, fíjense, primera de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Entonces, ¿qué significa para destruir las obras del diablo? Yo creo que es un sinónimo de, he venido a atar a Satanás, destruir sus obras, derrotarlo, echarlo fuera, verlo caer del cielo como un rayo. O sea, todas esas son explicaciones del Nuevo Testamento sobre la primera venida. Y claro, tenemos Mateo 16, cuando Pedro hace esa declaración, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y dice, yo te daré las llaves. Y esas llaves implican que el Hades no tendrá poder sobre de la iglesia triunfará, la iglesia cumplirá con su misión. Mateo 28, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Entonces, toda autoridad es toda autoridad.
Jesús tiene toda autoridad y la autoridad es específicamente en relación a su primera venida, en relación a cumplir en su muerte y resurrección con algo que triunfa sobre Satanás, de manera que Satanás no puede vencer a la iglesia. Entonces, puedo mencionar otros pasajes también. Creo que 2 Tesalonicenses 2, cuando dice que está restringiendo el poder del hombre de pecado. 2 Tesalonicenses 2 dice, ustedes saben lo que lo detiene hasta ahora. Es decir, está siendo restringido el hombre de pecado hasta ahora. ¿Y quién está detrás del hombre de pecado? Satanás. Entonces, claramente hay una restricción, hay algo que lo mantiene ahorita restringido y Pablo narra cómo cuando sea quitado lo que lo restringe, entonces será manifestado y entonces será destruido con la venida de Cristo. Ese es el poder de apostasía, el poder final del anticristo, pero hay una restricción sobre él ahorita que creo que implica que también hay una restricción sobre Satanás, está siendo atado. También es importantísimo, y esto está en mi libro, ver las analogías, los paralelos que existen entre Apocalipsis 12 y Apocalipsis 20, creo que son pasajes paralelos. Apocalipsis 12, también hay una guerra después de la primera venida de Cristo, hay una guerra en el cielo entre el arcángel Miguel y Satanás, y es echado Satanás del cielo, y dice, porque ya no puede acusar a los escogidos de Dios. Algo pasó. Y hay un triunfo real, y habla de cómo los santos han triunfado sobre él, y es echado a la tierra y persigue a la mujer, no puede, el río es tragado por la tierra que la serpiente trata de echar sobre la mujer, pero sabe que le queda poco tiempo para hacer guerra contra la descendencia de la mujer, que explica esta última fase donde es soltado para hacer guerra. Entonces, todas estas cosas que aparecen en Apocalipsis 20 aparecen en otras partes de Apocalipsis narrados de otra manera, o sea, desde otro ángulo. Es un libro cíclico. Entonces, Apocalipsis 20 no es único. Apocalipsis 20 es simplemente otro ángulo de lo que ya hemos estado leyendo a lo largo de todo el libro de Apocalipsis. Entonces, eso creo yo ayuda a entender mucho a qué se refiere Satanás desatado. Yo lo estoy armonizando con el resto del Nuevo Testamento para entender a qué se refiere, cuál es la naturaleza de Satanás desatado. Y yo retaría a cualquiera que saca todas esas conclusiones de qué significa Satanás desatado a mostrarme algún otro lugar en el Nuevo Testamento que explica ese atamiento. No hay ningún otro lugar que nos muestre que Satanás será atado de esa manera como los premilenialistas creen. Una manera en la que es inmovilizado completamente, ya no tiene ningún tipo de autoridad. No, sí, pero es atado para no engañar más a las naciones, que en cuanto a que el mensaje del evangelio llegará a todas las naciones, como dice Mateo 24, y ya no puede engañar a las naciones en el sentido de que la salvación es de los judíos solamente, porque el evangelio está llegando a los gentiles también, no puede engañar a las naciones, y no puede engañar a las naciones para reunirlas todas, para hacer batalla global y también universal contra la iglesia. Eso solo va a suceder hasta el final de los tiempos. Puede hacer guerra de maneras locales, temporales, pero solo al final de los tiempos se le dará la autoridad sobre las naciones para poder hacer una guerra real. Y eso creo que es la diferencia entre Satanás desatado y Satanás es soltado. Eso es lo que dice el texto. ¿Qué pasa cuando es soltado? Pues porque puede reunir a todas las naciones. Ahorita no puede hacerlo. Ahorita puede solamente hacer guerra de una manera muy, muy limitada. Lo hace. Y esto yo sé que todos piensan, no está como león rugiente buscando a quién devorar, ¿no? ¿No dice Pedro eso? Bueno, sí, claro, porque no es una restricción absoluta en todos los sentidos, puede hacer daño todavía, solo que está siendo restringido para que la iglesia sí avance y sí logre su propósito y sí cumpla con su misión. Y hay claramente, por todos los pasajes que les acabo de leer, ha habido una derrota real de Satanás, un triunfo real sobre Satanás, de manera que en gran parte ha sido, como dice Juan, en 1 Juan, Jesús vino a destruir las obras del diablo. ¿Qué significa destruir? Bueno, creo que eso es a lo que se refiere a Apocalipsis 20. No puede hacer tanto daño como quisiera. Puede hacer un daño limitado, muy limitado solamente. ¿Es el príncipe de este siglo? Pues sí y no, porque tienes que armonizar, todos tenemos el reto de armonizar
que es el príncipe de este siglo que ha cegado las mentes y los corazones de los que no han de creer, con Mateo 28, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Todos tenemos que explicar cómo esas dos cosas funcionan juntas. No es un problema de los amilenialistas, es un problema de todos los que creemos en todo el Nuevo Testamento. Entonces, tenemos esas dos ideas en tensión. ¿Qué tan limitado está Satanás realmente? Pues sí está limitado. Sí está limitado, aunque sí puede hacer daño todavía, pero de una manera que solo Dios sabe cómo está restringiéndolo, hasta dónde llega para que la iglesia cumpla con su propósito. Y eso es uno de los temas de Apocalipsis, justamente, la protección de Dios sobre su iglesia para que cumpla con su misión. Eso lo vemos con los 144,000 en el capítulo 7, que es todo otro tema también, los 144,000, pero bueno, eso está en el libro también. Sí. Esa es mi explicación corta de Sí, este tema de Satanás es atado, y espero que ayude a Diego a lo mejor a tener una perspectiva diferente. No, a lo mejor no lo convenzo, pero por lo menos ya escucho una perspectiva diferente sobre qué podría significar Satanás desatado. Así es. Bueno, y lo fundamental sobre todos estos temas es que podemos seguir unidos en Cristo, así que Exacto. hermanos, algunos pueden ser más literales, otros menos literales. Y bueno, Jordani Valencia también hace una pregunta, y respecto justo a la pregunta que teníamos agendada ahora para leer, y es que, de alguna forma, ¿qué tan literal se puede ser con la lectura del libro Apocalipsis? ¿Hay que ser simbólico? ¿Hay una mezcla de ambas cosas? Por lo tanto, para entender mejor el libro de Apocalipsis, ¿qué tipo de hermenéutica, qué observaciones podríamos tener sobre el libro para enfrentarnos a él y poder leerlo? El género literario, si es cronológico, la literalidad, el tiempo de la escritura. Natán, por favor, ayúdanos a entender un poco la forma de escritura del libro. El género literario apocalíptico es simbólico. O sea, eso no hay duda. Puedes leer Ezequiel, por ejemplo, si quieres tener una idea de cómo es el género literario apocalíptico, y vas a ver, son puras visiones, y son las visiones más extrañas que te puedes imaginar. Ruedas con ojos por todas partes, y cómo, o sea, ¿por qué? Bueno, es simbólico de otra verdad detrás. Y es importante que cuando leemos Apocalipsis, digamos, ¿qué género? Nos preguntemos qué género es. El género apocalíptico es un género simbólico. Eso es. Al menos que cambies de género. A veces somos acusados los amilenialistas de espiritualizar las cosas. No es que estamos espiritualizando, estamos tratando de entender el verdadero sentido del texto de acuerdo a su género. Si yo leo el género literario de narrativa histórica, no lo leo de la misma manera que leo Apocalipsis, porque Apocalipsis no pertenece a ese género. Entonces, en los evangelios, si yo leo que dice Jesús fue a Galilea, Galilea no representa más que Galilea. Es un lugar. Y yo puedo ir a ese lugar hoy en día y ver dónde fue. Y eso no hay duda, pero Apocalipsis está escrito en visiones que si tú quieres tomarlas literalmente, no va a tener sentido nada de lo que estás leyendo. Nada. O sea, va a ser simplemente cosas raras. Ojos, cuernos, ranas, langostas, bestias, o sea, bestia parada sobre el agua y que surge del mar y todas esas cosas, pues que no tienen sentido. Pero una vez que empiezas a verlos, y aquí está la clave de los símbolos, porque a veces dirías, bueno, entonces, ¿cómo sabes qué simbolizan? ¿Tú te inventas el significado? No. Lo que hace Apocalipsis es usar lo que llamamos, no citas, sino, no es un libro que cita el Antiguo Testamento, sino que es un libro que, ¿cuál es la palabra? Hace alusiones, perdón. Hace alusiones al Antiguo Testamento. Entonces esto es diferente. Y eso es muy importante que la gente lo entienda. No es que Apocalipsis dice, como dice el profeta Isaías, ¿no? O sea, y hace una cita como haría Pablo, por ejemplo. No, Apocalipsis de repente te da una visión
esa visión es una alusión, es decir, toma elementos y aspectos que están en el Antiguo Testamento por lo regular, y de esa alusión, cuando tú conoces la historia del Antiguo Testamento, entonces puedes empezar a entender cuál es la conexión que puede existir cuál podría ser el significado de esa visión y ese símbolo. Entonces, para darles un ejemplo, les voy a dar dos ejemplos. Cuando en Apocalipsis 11 aparecen los dos testigos, es una visión un poco rara y la gente que trata de interpretarla literalmente realmente creo que se mete en problemas porque ellos echan fuego de la boca y consumen a sus enemigos y ¿quiénes son estos dos testigos? Bueno, una de las claves más importantes para entender que estos dos testigos son simbólicos es que el texto dice que los dos testigos son los dos olivos. Claro, eso también otra vez suena raro, ¿cómo que son los dos olivos? Pero si tú conoces tu Antiguo Testamento, te das cuenta que está haciendo una referencia a Zacarías 4. Zacarías 4, ¿de quién habla? Zacarías 4 habla de Josué y Zorobabel, que son enviados para la reconstrucción del templo y de Jerusalén. Y Josué y Zorobabel son el rey y el sacerdote. Entonces te das cuenta que los dos testigos tienen que ver con el oficio de rey y sacerdote. Por eso hace esa referencia, son los dos olivos. Eso es Zacarías 4. Y porque a Zacarías 4 describe a Josué y Zorobabel como los dos olivos. Entonces, pero te tienes que ir a Zacarías 4. Si no te vas allá, nunca vas a saber esto. Entonces, y ves en Apocalipsis 1 que nosotros somos descritos como un reino de reyes y de sacerdotes, la iglesia. Entonces, los dos testigos representan a la iglesia como un pueblo de reyes y sacerdotes, como los dos testigos. Esos no son los dos oficios que representamos, que dan testimonio a las naciones del evangelio, como reyes y sacerdotes. Eso es nuestro llamado como el pueblo de Dios. Eso es también, otra vez lo describo en más detalle en el libro, todos los símbolos de la iglesia, pero eso es para darles un ejemplo de una alusión que hay en Apocalipsis, que te das cuenta a qué se refiere. Y claro, aparecen Moisés y Elías también como parte de lo que representan los dos testigos. Puedes ver también cómo la iglesia cumple el ministerio redentivo y de liberación de Moisés y el ministerio profético de Elías. Entonces empiezas a ver todos estos símbolos que nos describen a nosotros como la iglesia. ¿Cuál es nuestra labor aquí en la tierra? ¿Cuál es la misión que Dios nos ha dado? Y eso es, creo que hace que Apocalipsis tenga sentido en su género simbólico. Otro ejemplo, la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén, muchas personas creen que realmente es una ciudad, y es una ciudad que es un cubo de una cierta medida, de 1000 y tantos kilómetros, y que va a descender del cielo, y que pues ahí vamos a vivir dentro de un cubo. Pero el mismo texto de Apocalipsis 21, cuando a Juan se le dice, ven, sube al monte, yo te voy a mostrar la santa ciudad. Perdón, le dice a Juan, ven, sube al monte, yo te mostraré a la novia. Y esto es interesante porque es una referencia directa a Apocalipsis 19, y le dice, yo te mostraré a la novia. Y luego desciende la ciudad. No, lo que ve no es la novia, ve la ciudad. Entonces sabemos que la ciudad representa al pueblo de Dios. ¿Y por qué tiene forma de cubo? ¿Qué significado tiene el cubo? Bueno, el único cubo, y eso es lo importante de las medidas, no es qué tan grande es el cubo, sino que las medidas te muestran que es un cubo, que por cierto, en la NBI hace la conversión a kilómetros, pero en realidad el propósito de los números es los números tienen un significado simbólico también. Y el 12, siempre los múltiplos de 12 representan al pueblo escogido de Dios. Y te das cuenta que todas las medidas de la Nueva Jerusalén tienen que ver con el número 12 y equivalen también cuando son multiplicados a 144, muy parecido a lo que pasa en el capítulo 7.
Entonces, empiezas a ver y que tiene las puertas que son los nombres de los 12 apóstoles y luego tiene el fundamento que son las 12 tribus, perdón, las 12 puertas y luego los 12 fundamentos que son los 12 apóstoles. Entonces empiezas a ver que está hablando del pueblo escogido de Dios de todos los tiempos, tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento, y también empiezas a pensar, bueno, ¿por qué un cubo? Y es interesante que si tú te vas al Antiguo Testamento y haces un análisis y ves, el único cubo que es descrito por Dios en sus medidas de todo el Antiguo Testamento es el lugar santísimo. Es el único cubo en todo el Antiguo Testamento descrito por Dios en sus medidas y instruido al pueblo a construirlo por un propósito especial, que es que la presencia de Dios se va a manifestar en ese lugar. Entonces, es interesante que ahora ese cubo es la realidad de todo el pueblo de Dios, donde Dios dice, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no hay necesidad de templo porque Dios es el templo. Es decir, ahora vivimos dentro del templo, ahora vivimos dentro del lugar santísimo. Y esa es la nueva realidad del pueblo de Dios, es que tenemos una comunión perfecta con Dios por toda la eternidad. Entonces eso le da un significado mucho más profundo al cubo y a la Nueva Jerusalén que solo decir, vamos a vivir en un cubo. Este, cómo está dividido ese cubo por dentro para que quepamos todos, porque aunque es muy grande, de todas maneras no es tan grande como para que vivamos todos los cristianos de todos los tiempos. Pero bueno, no es el punto del texto, creo. El punto del texto es mostrarnos la gloria de esta realidad, de el lugar santísimo será la realidad de toda la creación, de toda nuestra comunión con Dios. Nuestra nueva realidad como pueblo de Dios va a ser el lugar santísimo, Dios con nosotros. Y creo que ese es el significado de la Nueva Jerusalén, que ese es el pueblo de Dios viviendo con Dios de una manera perfecta. Eso es nada más para darles unos ejemplos. Por supuesto, todo Apocalipsis está lleno. Hay más de 500 alusiones en Apocalipsis al Antiguo Testamento, lo cual significa que en Apocalipsis hay más alusiones del Nuevo Testamento que el resto del Nuevo Testamento junto. En un solo libro tienes más alusiones al Antiguo Testamento que todo el resto del Nuevo Testamento. Entonces eso sí es significativo. Sí, significa que no puedes leer Apocalipsis sin conocer el Antiguo Testamento. Así es. Así es. Natán, mira, una pregunta que hay por ahí tiene que ver un poquito acerca de, bueno, yo entiendo que esta pregunta la hizo un dispensacional. ¿Por qué razón? Porque dice la pregunta, ¿qué eventos o señales se consideran como indicativos del fin de los tiempos según vuestra perspectiva? A pesar de que ya has dado hartas señales acerca de esto, pero esclarece un poco más esta idea. ¿Por qué? Porque según el dispensacional hay señales que todavía no se cumplen, por lo tanto ven como los tiempos futuros o los tiempos finales como algo por venir todavía, ¿ya? Sin embargo, creo que sería muy interesante que pudieras darnos desde la perspectiva milenial qué es lo que marca los últimos tiempos. Tú hablaste en delante acerca del siglo presente y el siglo venidero, pero ¿qué es lo que da ese punto de inicio a el siglo presente para esperar el siglo venidero? La postura amilenial. Los últimos días o los últimos tiempos, la Biblia es muy clara que ya los hemos estado viviendo desde que Jesús vino por primera vez. O sea, la primera venida inauguró los últimos días o los últimos tiempos. O sea, los últimos tiempos no es algo que todavía tenemos que esperar que llegue. Ya lo hemos estado viviendo por 2000 años. De hecho, Juan dice en relación a la descripción del anticristo, dice, así sabemos que estamos en los últimos días porque ya hay anticristos entre nosotros. Entonces, él describe los últimos tiempos como la manifestación del anticristo o de los anticristos que él estaba viendo. Y toda la historia de la iglesia se ha marcado con eso, con anticristos, con apostasía,
con falsos maestros, inclusive las señales de Mateo 24 han estado sucediendo durante toda esta era, terremotos, guerras, rumores de guerras, todo lo que está ahí, no hay casi nada que podemos decir, eso todavía no ha pasado. Ahora, yo ya dije la señal más importante que creo que nos da el Nuevo Testamento de los últimos tiempos, que es una apostasía y una oposición y ataque y tribulación para la iglesia de parte de Satanás y de las naciones que todavía no ha sucedido. Eso es lo que yo veo en la Biblia y eso es lo que veo en el capítulo 16 de Apocalipsis con la batalla de Armagedón, es lo que veo en el capítulo 19, justo antes de las bodas del Cordero, es lo que veo, como les digo, en Apocalipsis 20 también, cuando Satanás reúne a todas las naciones para hacer guerra contra el Cordero. Eso todavía no ha sucedido. Esa es la señal, esa es creo yo, la única señal que estamos esperando que todavía no ha sucedido. Por eso yo no creo que el rapto es en cualquier momento. Y aquí yo sé que también ya me estoy metiendo en otro tema controversial, pero mi postura no es que el rapto no es en cualquier momento y la segunda venida no es en cualquier momento. Creo que van juntos, por eso digo que ninguno de los dos es en cualquier momento, porque creo que sí hay algo que pasa antes, que es, hay una tribulación y hay no creo que es una tribulación de 7 años necesariamente, y eso es otro tema, pero creo que sí hay una tribulación final e intensa que la iglesia todavía no ha experimentado, que Apocalipsis describe, donde todas las naciones se juntan y hacen, y es lo que está en el capítulo 13, cuando dice que se le da autoridad a la bestia y a Satanás para hacer guerra contra los santos y vencerlos. Creo que ese es el equivalente de Satanás es soltado, y que cuando Satanás es soltado para reunir a las naciones, eso no lo hemos visto. Ya lo describí ahorita que hablaba de Satanás es atado. Entonces, eso es lo único, esa es la única cosa que yo veo que todavía no ha sucedido, que creo que sí va a suceder. ¿Cuándo? No sé. No sabemos cuándo es la segunda venida. No sé qué tan pronto estamos hablando que las cosas puedan cambiar drásticamente en este mundo donde la iglesia realmente sea perseguida y martirizada a nivel mundial, porque siempre ha pasado eso. La iglesia siempre ha sido perseguida en diferentes partes del mundo especialmente, pero ya a nivel mundial, ahora sí toda la iglesia a nivel mundial, creo que eso nunca se ha visto y eso todavía tiene que suceder, pero es muy breve, muy breve, y luego regresará a Jesús. Entonces, esa es la única señal que creo yo estamos esperando que todavía no ha sucedido. Sí. Natán, mira, tengo una pregunta que nos hace retroceder un poquito al tema que pasamos anterior sobre cuando Satanás estaba atado. Pero también tenemos conectado entre medio de la audiencia ahí al pastor Cristian Ulloa. Y el pastor Cristian Ulloa hace la siguiente pregunta: ¿qué influencia ejerce Satanás sobre el mundo estando atado? ¿Podría ser como preciso en esa respuesta puntual? ¿Qué influencia ejerce Satanás sobre el mundo estando atado? Pues una influencia muy limitada. O sea, eso es lo único que puedo decir, es una influencia limitada, no es absoluta, no puede engañar a las naciones en cuanto al avance del evangelio, en el sentido de que la iglesia no cumpla con su misión. La iglesia va a predicar el evangelio, las naciones sí conocerán la verdad del evangelio, es lo que leemos en Mateo 24. En Mateo 24 dice, cuando este mensaje del evangelio sea predicado a todas las naciones, yo sé que hay debates sobre lo que significa eso, si se cumplió en el primer siglo o no. Yo creo que eso se refiere al final de los tiempos, cuando la iglesia realmente cumpla con su misión y todos los que hayan de ser salvos sean salvos. Entonces habrá, es decir, mira, si lo quieres pensar en términos de lo que acabo de decir, de que hay una tribulación final, entonces implica que lo que hemos visto hasta ahorita de Satanás no es nada. Es decir, es muy poquito. Sí está haciendo daño, sí está causando problemas y tiene un cierto grado de destrucción que puede causar, pero es limitado. Es como que Dios no está permitiendo que realmente esté completamente suelto, y que cuando sea suelto, el efecto que eso va a tener es
Ahora todas las naciones van a atacar a la iglesia, todas las naciones se van a oponer a la iglesia de una manera que no ha pasado. Y si me preguntas entonces, ¿qué tan suelto está Satanás? Bueno, es solamente lo que Dios le está permitiendo dentro de esa categoría de toda autoridad me es dada en el cielo y la tierra. O sea, si Jesús realmente tiene toda autoridad en el cielo y la tierra, entonces Satanás está bastante limitado, aunque no completamente. Yo lo expliqué en el libro, hay una parte en el libro donde explico que el juicio de Satanás se da en 3 etapas, de lo que yo veo en la Biblia. Se da en su rebeldía original que haya tenido, no sé cuándo fue, pero probablemente después de la creación en 7 días, Satanás se revela y hay un juicio inicial sobre de él. Expulsado junto con una tercera parte de los ángeles, es lo que normalmente se piensa que sucede en esta rebeldía original. Pero hay algún tipo de juicio cuando Satanás se revela originalmente. Sin embargo, como ya leímos en todos los versículos que mencioné sobre Satanás siendo atado, hay un segundo juicio sobre Satanás en la primera venida de Cristo, y luego habrá un tercer juicio sobre Satanás en la segunda venida de Cristo, y ese sería su juicio final. Ese sería lo que pasa justamente en el capítulo 20, cuando es echado al lago de fuego junto con la bestia y el falso profeta. Entonces, ese ya es su juicio final y absoluto. Ahora sí, Satanás ya no tiene ningún poder, ninguna influencia y ningún tipo de autoridad en todo el mundo ni en toda la realidad de la nueva creación. Eso es lo que veo en la Biblia. Así es como lo divido en 3 etapas el juicio de Satanás. Y entonces, ¿cuánto poder tiene? Lo que Dios decide en cualquier momento particular de la historia, pero sí queda claro que al final sí se le da autoridad sobre todas las naciones, de una manera muy, muy temporal. Sí. Pastor Pablo, quería comentar algo. Sí, lo que pasa es que yo creo que, como tú dijiste, Natal, hace un rato atrás, que es importante ver desde el punto de vista de la hermenéutica para poder interpretar estos pasajes que a veces parecen un poco confusos. Como por ejemplo, el pasaje de Primera de Juan, capítulo 5, el verso 19, que dice, y sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, pareciera que al mirar ese texto, aislado del contexto de Primera de Juan, pareciera de que el texto nos está diciendo de que Satanás todavía está bajo el control de este mundo sin estar atado y sin estar bajo la sujeción y la autoridad de Dios. Porque finalmente lo que está tratando de decir la primera carta de Juan se escribe para que aquellos que tienen vida eterna sepan que tienen vida eterna en su Hijo, y la primera carta de Juan nos da las evidencias que tiene un verdadero creyente versus las evidencias de aquellos que no conocen a Dios y que están influenciados por un sistema de tinieblas, y está tratando de decir eso, no que Satanás tiene el dominio, porque como tú mencionaste antes acerca de Mateo 28, la honra y en cierto modo la gloria del Evangelio es que toda autoridad le ha sido dada a Jesús en el cielo y en la tierra. Y mira, la atención de Primera de Juan la tienes ahí con lo que acabas de leer, Pablo. Primera de Juan 3:8. ¿Qué significa que Jesús vino a destruir las obras del diablo? A eso vino, dice Juan. Entonces ahí mismo tienes esa misma atención. Pues Juan habla de las dos cosas, tanto como de que Jesús ya destruyó las obras del diablo, como, bueno, el diablo todavía tiene algún tipo de efecto en este mundo. Pero tienes que, o sea, les digo, eso no es de mi postura escatológica, esta tensión. Esto es una tensión sobre Satanás que todos tenemos que tratar de entender. ¿Tiene realmente el dominio Jesús sobre de
la manera en que la iglesia va a prevalecer y avanzar y lograr su misión y que Satanás no puede detenerlos. Bueno, eso solo se logra porque Satanás está siendo restringido, no puede engañar más a las naciones y Jesús vino a destruir sus obras, vino a atarlo, vino a echarlo fuera. Todo lo que ya leí. Y así es como la iglesia puede triunfar. La iglesia, el mensaje del evangelio triunfa de esa manera. Ahora, no de una manera absoluta en todos los momentos de la historia de que todos crean, pero los que han sido escogidos para salvación sí están creyendo y están siendo transformados y Satanás no puede hacer nada para detenerlo. Creo que a eso se refiere. Así es. Ahora, trayendo a colación algo más aterrizado, yo siempre he escuchado decir entre los medios que muchas causas de nuestros pecados son provocados por Satanás, pero si lo llevamos a una escatología personal, más influencia tienen nuestras concupiscencias del pecado remanente que lo que Satanás mismo puede hacer con la libertad que Dios le da. Por lo tanto, al enfrentarnos así al pasaje, nos damos cuenta que hay que tener una lucha con uno mismo, mayor. Hay que tenerle miedo al mismo yo más que a Satanás. Sí. Satanás, como dice Lutero, si no me equivoco, lo dijo, es el Satanás de Dios, es como el diablo de Dios, algo así dijo. Sí, exacto. Y cumple un propósito. O sea, al final del día, Satanás está cumpliendo un propósito que Dios tiene en permitir que haga lo que pueda hacer ahorita. Y te digo, se le dio, en Apocalipsis 3 se le dio autoridad sobre todas las naciones. Y eso es al final. O sea, otra vez regresando a lo que dice Apocalipsis 20, se le dio autoridad sobre todas las naciones para hacer guerra contra los santos y vencerlos. Pero eso todavía no ha sucedido, creo yo. Eso es algo que solamente va a suceder justo al final. Y hay una voluntad de Dios sobre eso. Sí, y Dios es el que le da la autoridad, ese es el punto. Dios es el que dice, ok, ahorita te voy a soltar completamente, pero es por un breve tiempo. De hecho, para los que quieren tomar todo literalmente, de Apocalipsis, el capítulo 13 dice que se le da autoridad por 1 hora. Entonces, si tú quieres ser muy literal, son 60 minutos solamente que tiene poder. Pero otra vez, creo que eso es simbólico. Creo que eso nada más representa un periodo muy, muy corto de tiempo. Eso es a lo que se refiere. Y aún así siempre prima la soberanía de Dios por sobre estas cosas. Bueno, esta respuesta fue un paréntesis a la pregunta que había hecho el pastor Cristian Ulloa. Pero mira, ya se nos ha avanzado el tiempo, ya llevamos casi 1 hora y media de conversación, increíble, el tiempo pasa, vuela cuando... Yo estoy como dando clases de seminario aquí, o sea, yo me sigo. Bueno, la vamos a dejar grabada, la vamos a dividir en 6 y la vamos a publicar como una clase de escatología, entonces. Natán, mira, ya para ir cerrando el tema, alguien preguntó por ahí muy agradable si al final de esta conversación íbamos a donar algún libro. No. Tenemos este libro, Escatología Práctica, que es escrito por el pastor Natán, y el prólogo de este libro es escrito por Pastor Pablo. ¿Puede mostrar su libro igual? Pucha, me dejaste en jaque. Lo tengo en... No lo ha comprado todavía. No, todavía no. Eleazar, puede sacarlo de la transmisión, ¿eh? Era el requisito tener el libro. Yo lo esperaba con la dedicatoria. Cuando venga a Chile, al pastor Natán lo vamos a tener entre medio de nosotros, ¿eh? Lo vamos a tener ahí compartiendo. Esperamos, oremos al Señor para que el pastor Natán nos visite en Chile y podamos compartir con él. Miren, respecto al libro, ya para el hermano que preguntó, somos una página inicial, estamos recién ahí iniciando todo esto, pero ¿sabe qué? La librería CLC, que está en Agustina, a 1 cuadra de la Alameda, lo tiene disponible. Ahí va con el hermano Daniel, o con el hermano Luis Hidalgo, con los hermanos de esa librería, y puede encontrar todos los libros que son de la editorial Poema. Mire, estamos sacando hasta... estamos haciendo propaganda a Poema ahí también, ¿ah? Sí. Así que puede ir a CLC, que está a 1 cuadra ahí de la torre Entel. Y todos los libros de Poema son excelentes. Son buenísimos los libros Poema, sí, hay varios ahí. Esta serie de 9 marcas también, muy bueno, muy bueno. Pero no nos alejemos del tema, que es un tema muy interesante, y yo quiero ya ir cerrando un poco esto
para que podamos conversar y así dejamos una instancia de poder conversar con el pastor Natal en unos meses más, podamos también abordar algunos temas porque también se ha especializado en lo que es la apología, así que también podemos ahí extraer ahí su conocimiento. Mire, la pregunta es, ¿existen formas hoy día con las cuales yo, como siendo un cristiano que espero la venida del Señor, pueda prepararme? ¿Me puedo preparar de alguna forma entendiendo los hechos del futuro que vienen, Natán? ¿Qué opinión tienes respecto a eso? ¿O qué respuesta tienes? Bueno, yo creo que la manera principal en la que nos preparamos es en nuestro estudio de la palabra de Dios, tomando en serio lo que dice la Biblia. Y por eso otra vez regreso a este tema de por qué creo que es importante que todo cristiano sí estudie escatología, es porque está en la palabra de Dios para nuestra santificación. Y entonces el prepararme para la segunda venida de Cristo, el prepararme, como dice en Apocalipsis 19, como la novia que se viste de lino fino, que son las acciones justas de los santos, significa que estoy buscando la santificación que Dios quiere hacer en mi vida antes de que Él regrese. Y esa es mi preparación para la boda, para el día de la boda. Y eso solo viene con dos cosas: el estudio de su palabra, el estudio serio y comprometido de su palabra. De este libro es la revelación más importante que Dios nos ha dado de su voluntad. Está escrita, está completa y puedo estudiarla con confianza sabiendo que todo lo que leo es verdad y es una promesa, es algo seguro para mi vida. Y número dos, lo hago con otros creyentes en una comunidad de la iglesia local que también creen estas promesas, que me puede animar y me puede recordar estas verdades constantemente. Así que esas son las dos claves que creo yo existen dentro de la vida cristiana para prepararnos. Es la lectura de su palabra y en oración, y la comunión y la participación en el cuerpo de Cristo de la iglesia local. Y en esas áreas, en esas tres áreas, está la escatología. O sea, vamos a experimentar la esperanza escatológica de todo lo que Dios tiene para nosotros. Y lo encontramos en su palabra, oramos con esa esperanza y también nos animamos unos a otros con las palabras de esas promesas. Esas tres cosas nos preparan para lo que viene y nos consuelan en el presente. Y creo que no puedes escoger una de las tres. Creo que todo cristiano tiene que estar de una manera consistente e intencional en las tres áreas. Así es. Qué hermoso que bueno, nosotros podamos disfrutar de lo que es la escatología, el evento, el conocimiento de los eventos futuros, sabiendo de que el mensaje escatológico más hermoso que podemos escuchar es el Evangelio. Nuestro Señor reina, el Señor está con su iglesia, y como dice Pablo a los filipenses, debemos estar persuadidos de esto, que el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por lo tanto, tenemos un hermoso mensaje para poder enfrentar esta esperanza que ha de ser revelada en la segunda venida del Señor. Mira, Pablo, lo que yo dije acerca de Satanás desatado, en el libro lo explico de esta manera. Digo, no debemos de menospreciar ni minimizar la victoria real que Jesús tuvo ya sobre Satanás en su muerte y resurrección. Amén. Y eso creo que es la implicación del Evangelio en cuanto a este tema. Si pensamos que Satanás sigue como siempre y no hubo ningún cambio en la primera venida, estamos menospreciando el efecto y el impacto que tuvo el sacrificio de Jesús sobre el mundo espiritual, que es real. Entonces, y eso nos da esperanza y confianza para el presente. Sí, Satanás ya fue vencido en la cruz. Sí, Satanás ya fue derrotado en lo que Jesús ya vino a hacer. Y eso tiene que darme esperanza para vivir la vida cristiana de una manera victoriosa, ¿no? Satanás no es una amenaza para nosotros como cristianos. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. No hay
No hay realmente, sí es una lucha, no es lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, ¿no? Pero nosotros tenemos la armadura de Cristo, que la armadura de Dios, que viene a través del conocimiento del Evangelio y de nuestra comunión con Dios, que es posible por el Evangelio. Entonces no tenemos nada que temer, no tenemos que preocuparnos y tenerle miedo a Satanás, no, Dios ya ha hecho la batalla por nosotros. Entonces, por eso es que creo que esto es, como dices, está conectado al Evangelio, íntimamente conectado al Evangelio. Así es, pues. A nuestros hermanos auditores, ya estamos terminando este programa. Creo que vamos a llegar a las reflexiones finales. Y compartan ahí las banderitas de los países donde están hoy día siendo partícipes de esta agradable conversación. Es muy hermoso conversar entre los hermanos en coinonía, ver la unidad del Señor. Y como ya estamos terminando, me gustaría que pudiésemos, partiendo por el pastor Natal, luego el pastor Pablo, finalmente yo, alguna pequeña aplicación de toda esta conversación que yo sé que sea fácil de memorizar para nuestros hermanos oyentes y se vayan con estas ganas de tomar Apocalipsis y esperar ahí y ver la venida del Señor y abrazarlo con gozo sobre todas las cosas. Así que, nuestro pastor Natán. Pues una aplicación final es Romanos 11:36. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Y la aplicación final de la escatología es esa, que la historia del mundo empezó con el propósito de glorificar a Dios y terminará con el propósito de glorificar a Dios. Y todo lo que estamos experimentando en esta era está apuntando en esa dirección. Entonces, no podemos dudar por un momento que la soberanía y el poder de Dios sobre todas las circunstancias de la vida nos muestran claramente a la luz de la Biblia que Dios siempre gana. Dios siempre gana. Y estando de su lado, siendo su pueblo, nosotros tenemos la misma garantía de que nosotros también ganaremos. Y no hay ninguna esperanza más grande que esa. Esa es la escatología práctica. Qué hermosa reflexión, pastor Natán. Pastor Pablo. Sí, bueno, la Biblia es un libro de redención y dentro de este libro de redención también está la escatología. Y si bien es cierto, esto está separado como una doctrina de los eventos futuros, pero para nosotros en la escatología no se arranca de el gran propósito de la palabra del Señor, que es la redención. Y si bien es cierto, hay cosas que todavía van a venir, pero hay algo que sí podemos decir en este propósito de redención, es que el Señor reina, y el Señor reina sobre todo. Él tiene la autoridad, Él tiene el dominio. El Señor reina. Sí, qué hermosa reflexión. Bueno, yo creo que es importante destacar la hermosa de esta conversación y debemos hacer mención específica que abrazamos que los últimos días fueron inaugurados por el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo ha inaugurado estos últimos días. Estamos viviendo este periodo ya previo a su venida. Y me quedo con una reflexión que tiene el libro en la página número 13, que es parte de la introducción, donde dice, podemos tener paz en el presente porque conocemos a quién pertenece el futuro. Amén. Y nuestro futuro está en las manos del Señor. Estamos en Él. Amén. Y como decía Natán, porque todo es de Él, por Él y para Él. Y la verdad es que ha sido un hermoso momento de conversación. Yo estoy muy conmovido, estoy muy, muy emocionado. Y que no es malo tener emoción, el emocionalismo es malo, pero no somos personas emocionales. Dios nos dio la emoción y en Latinoamérica, o los chilenos principalmente, expresamos el gozo de ver la gracia de Dios, la revelación de Dios especial a través de esta conversación. Así que por lo tanto, hermanos, tenemos conectados desde Bolivia, desde Chile, Alemania, el Jord, hay un Jord ahí que es de Alemania, también lo saludamos. Colombia, el Diego, que hizo las preguntas de Colombia, así que saluda a los hermanos de Colombia. Tenemos al Jeremy, también al Daniel acá en Chile, también de Perú y de México. Así que hubieron
de distintos países también conectados, hermanos, y les invitamos, ¿por qué? Porque como Teología Sencilla, vamos a hacer de estos conversatorios algo que sea un panorama para nosotros. Quincena y fin de mes, los días lunes a partir de las 10 de la noche vamos a estar conversando con distintos pastores y hermanos. Teníamos la primicia aquí con el pastor Natán. Que Dios bendiga al pastor Natán por su gran amor con el que nos ha compartido su conocimiento de la revelación de Dios. Así que, pastor Natán, muchas gracias, lo amamos en el Señor. Deseamos que el Señor le bendiga ricamente, que el Señor le prospere y que le abra puerta para predicar este evangelio a los lugares más recónditos del mundo. Hasta, como dice por ahí, no, lo dice la escritura, también lo dice una canción, hasta el último lugar del mundo. Nosotros Sí. los chilenos estamos en el último lugar del mundo. Gracias, Cristian. Es un privilegio y un gozo poderlos haber acompañado. Me da gusto poder ser parte aquí de Teología Sencilla. Muchas gracias, muchas gracias. Pastor Pablo, un abrazo. Igual, un abrazo cariñoso para todos. Gracias, Natán. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias. Si Sí, con gusto. Seguir ondando en estas enseñanzas que son importantes y son de sana doctrina. En Chile, bueno, nos queda muy lejos la iglesia del pastor Natán, ¿verdad? Está allá en México, en Coajimalpa, ¿así no? Coajimalpa, sí. Guajimalpa. Pero tenemos una iglesia también de sana doctrina aquí en el litoral central. Gracias, Soberana, la pueden buscar en redes sociales y también ahí lo abrazamos con mucho cariño. Así que un abrazo a todos los hermanos auditores, nos estamos viendo, les queremos y Dios les bendiga muchísimo a todos, a todos.